Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Buenas noches, hermano y hermana que está en sintonía de la radio a esta hora. Una bendición llegar a su casa hoy, jueves 17 de septiembre del año 2020. Y el poder compartir de las misericordias, de las bondades de Dios y poder seguir expectantes realmente de lo que Dios está haciendo. Espero que usted pues esté animada, hermano, esté animado, esté buscando la presencia de Dios, porque definitivamente son tiempos en los que tenemos que estar en mucha comunión, en mucha intimidad, en mucha relación con Dios, para que podamos nosotros verdaderamente saber que tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes de la Iglesia gloriosa, porque en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, vemos a un Jesucristo glorioso, vemos a un Dios maravilloso, a un Dios que se glorifica, a un Dios que hace prodigios, que hace milagros, a un Dios que llama a sus discípulos, que les da autoridad para que vayan y hagan discípulos y vayan y prediquen las buenas nuevas, pero aún con ciertas limitaciones, pero la gloria de Dios se vio. La Biblia dice, hermano y hermana querida, que nosotros que la iglesia de la casa postrera, la casa del final de los tiempos, va a ser mayor que la primera. Y qué linda esa promesa, qué lindo saber eso. Pero realmente estaremos nosotros dispuestos a pagar el precio para poder alcanzarla, ser parte de esa iglesia gloriosa. Yo leía el día sábado hablando de los héroes de la fe. Los héroes de la fe, dice que murieron aserrados, apedreados. Los asesinaron de muchas formas. Hombres y mujeres de Dios. Y leía yo de unos 15 jóvenes que trabajaban en un país en el Medio Oriente en el año 2015, en febrero, que fueron asesinados por el
famoso ejército ISIS, que tenía la costumbre de decapitar a los que no creían igual que ellos en su Dios, en su profeta. Pero dice que estos 15 jóvenes fueron tomados prisioneros, trabajaban en un país en el Medio Oriente, hace 5 años exactamente. Y estos jóvenes les dijeron que renegaran de su fe y que les perdonaban la vida. Y resulta que ninguno de ellos renegó de su fe, sino que todos, en una dimensión gloriosa, pudieron decir realmente lo mismo que Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros podríamos decir eso si nos tocara pasar por esa situación. Y venía a mi mente algo, hermano. Venía a mi mente algo y a mi corazón. Porque, hermano, anhelamos una dimensión espiritual elevada. Anhelamos una dimensión espiritual en la cual nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y podamos alcanzar una dimensión gloriosa en la que podamos, incluso si nos tocara morir, podamos llegar en esa misma dimensión. Yo le ruego a Dios con todo mi corazón, hermano y hermana querida, que yo no tenga que morir así. Pero creo que si me tocara, me gustaría llegar en una dimensión gloriosa. Y me ponía a pensar que Esteban, cuando lo estaban apedreando, fíjese usted qué tremendo esto. Su cuerpo estaba siendo apedreado, estaba siendo destruido. Pero en sí la esencia de Esteban ya estaba en la presencia de Dios. Ya no sentía, porque él estaba en una dimensión espiritual sublime, donde él ya miraba al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y esa dimensión es la que la iglesia del final de los tiempos, la iglesia gloriosa, tiene que llegar a tener. Una iglesia sobrenatural, una iglesia que vamos a ver la gloria de Dios, que nosotros mismos en nuestra vida vamos a poder experimentar situaciones gloriosas. Yo lo creo con todo mi corazón, pero que tenemos que pagar un precio. Y el Señor me llevaba al ejemplo de Jesús. Jesucristo maravilloso nació, estuvo con unos poquitos lances, como cuando subió a la fiesta con sus padres, y enseñó un poco de lo que él ya traía y se quedó perdido. Pero tuvo que llegar a 30 años para empezar su ministerio. Y sabe una cosa, después de los 30 años, 3 años y medio fueron gloriosos. Pero antes de empezar su trabajo, fue llevado 40 días al desierto para ser tentado por el diablo en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Fue tentado de tal forma, hermano, que el Señor tuvo que salir aprobado de esa primera prueba. Y saliendo de ahí, vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Fue bautizado el Señor en agua y fue bautizado en el Espíritu Santo
para recibir el poder. Y de ahí empezó su ministerio glorioso, donde él sanó a los enfermos, echó fuera demonios, hizo milagros gloriosos. Pero algo interesante en esto es el hecho de que nosotros, hermanos y hermanas queridas, vamos a tener que entender que si queremos ser de la iglesia gloriosa, de la iglesia de Cristo, que va a ver las cosas gloriosas, tenemos que pagar un precio. ¿Cómo? Pues obviamente lo primero es consagrar nuestra vida al Señor. Usted y yo tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Pero no como una carga. No. Tiene que ser un deleite este evangelio. Después de eso, nos va a tocar pasar por diferentes pruebas. Vamos a tener pérdidas. Tal vez vamos a tener enfermedades, pérdidas de familiares. Vamos a tener que tener muchas cosas en que vamos a ser probados, tal vez problemas económicos, tal vez situaciones terribles en nuestra vida que se nos juntan y no entendemos por qué. Vamos a ser tentados en el cuerpo. Vamos a ser tentados en el alma y vamos a ser tentados en el espíritu. Pero tenemos que salir aprobados. Porque cuando Cristo Jesús, hermanos, se fue, encontramos una iglesia en el libro de los Hechos. Una iglesia gloriosa. Una iglesia, hermano, que lo primero que ve a unos, o los discípulos, mejor dicho, ven, es la ascensión del Señor. Pero solo los íntimos, los que estaban muy cerca de él, como Pedro, como Juan, pudieron hablar con el Señor. Y muchas mujeres, y algunas mujeres también, que también tuvieron un acercamiento con el Señor, pero que por alguna razón su vida después no siguió mencionándose en el ministerio, en el libro de los Hechos, como María Magdalena, María, la Madre del Señor. Las mujeres que corrieron temprano al sepulcro a buscarlo. Y entonces venimos a que hay un grupo que ve cosas gloriosas. Ya pasó, hermano, de ver el glorioso ministerio de Cristo, a ver su crucifixión, su muerte, su sufrimiento, que yo digo, hermano, que ha de haber sido algo terrible para los que amaban al Señor. Ver cómo el Señor, que era un Dios, un hombre misericordioso, un hombre bueno, un hombre que hacía bienes, de repente, hermano, es tomado prisionero. Le hacen sufrir, lo humillan, le hacen toda clase de vejaciones y luego lo crucifican. Luego de eso, hermano, ellos ven realmente cómo el sufrimiento del Señor en el Getsemaní. Pero sucede que de este grupo selecto de discípulos, que es el que va a salir la iglesia, ven, hermano, cómo el Señor sufre, pero luego resucita. Entonces viene a mi mente que al resucitar el Señor, se presenta a ellos, a los de su círculo íntimo, y ellos empiezan un ministerio glorioso. Por eso es que yo creo con todo mi corazón que si nosotros queremos ser
de la iglesia gloriosa tenemos que pagar un precio, del círculo íntimo del Señor vamos a tener que pagar un precio, hermano, con diferentes circunstancias difíciles en nuestra vida. Mire, hermano, este año ha sido terrible, tal como dice aquel canto, montaña tras montaña. En el caso de muchos de nosotros, nos tocó atravesar por la epidemia o pandemia, como le llaman a este virus maligno que apareció. El trabajo, hermano, se vino abajo porque teníamos un toque de queda, había restricciones terribles. Aparte de eso viene que hay mucha escasez, mucha pobreza. Muchos de nuestros familiares tuvieron que pasar por esa enfermedad. A muchos de nuestros familiares les surgieron otro tipo de enfermedades fuertes en medio de esta situación terrible, pasando por problemas de economía, pasando por problemas de toda índole. Y yo lo que espero con todo mi corazón es que aún estemos firmes creyendo, hermano, que el Dios que tenemos nos está preparando para ser parte de esa iglesia gloriosa, sobrenatural, ese ejército de Dios que se está formando, porque, hermano, en el final de los tiempos Dios va a echar mano de ese ejército sobrenatural. Va a echar mano de eso, hermano. Y creo yo que si nosotros queremos ser parte de eso, nosotros queremos ser Esteban, que aunque nos estén matando, nuestro cuerpo ya está en la presencia de Dios. No, perdón, nuestro cuerpo esté siendo destruido, pero nuestra esencia de ser ya está en la presencia de Dios. Entonces, vengo a la Biblia y me encuentro, hermano, que en el libro de los Hechos, la generación después de Jesús fue la que se encontró con cosas gloriosísimas. Fíjese pues, vio la ascensión de Cristo en medio de muchos ángeles. Luego, después de esto, el Señor les dijo, no vayan a hacer nada. No, primero se van y se ponen en el aposento alto. Y ahí van a recibir poder de lo alto. Miren qué tremendo, hermano. Y viene y se derrama sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué tremendo es esto? Que también se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Y algunos empezaron a hablar en otras lenguas. Fue el poder que Dios le dio a la iglesia para salir al mundo, cambiándole sus vidas, transformando sus vidas, para poder hacer señales y prodigios. Por eso es que antes de que nosotros tenemos que entender que antes de cualquier cosa tenemos que ser investidos del poder de lo alto. Porque ellos tenían que esperar la promesa. Y entonces les dice, y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, que tenemos que tener la autoridad, pero Dios no le va a dar esa investidura de poder ni esa fuerza a una iglesia que no ha pagado el precio, que no ha sido probada en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Dice que todos estaban reunidos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose todos sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar.
Entonces también ahí esa iglesia vio el hablar en otras lenguas, hermano. Y sabe una cosa, entonces ya Pedro y Juan, hermano, empezaron, Dios les dio por el Espíritu Santo la habilidad ya y la unción para poder hablar, que ellos que no tenían mayor escolaridad, ellos que no tenían mayor educación, dice que hablaban con denuedo la palabra del Señor, y la gente sabían que eran letras, que eran hombres sin letras, mejor dicho, eran hombres que no habían estudiado. Y se maravillaban porque reconocían que habían estado con el Señor y sencillamente ellos lo que estaban viendo en ese momento era la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que también te va a pasar a ti y a mí. Vamos a ver, hermano, vamos a hablar con tal unción, con tal autoridad, que la gente realmente se va a quedar maravillada de ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Y entonces dice que a ese lugar sobrevino, dice en Hechos 2:43, temor a muchas personas. Y fueron hechas muchas maravillas por los apóstoles. Hermano, si nosotros pasamos ese proceso, vamos a ser de los que vamos a hacer maravillas, hermano. Vamos a hacer prodigios. Y sabe una cosa, ya la gente empieza, yo no sé, pero hay algo interesante en esto, es que uno empieza a ver lo material como importante, pero no como lo más importante. Porque dice en Hechos 2:42 al 42, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Fíjese qué lindo, hermano, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que ya se compartían todo, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Yo creo algo, hermano, con todo mi corazón. Va a llegar el tiempo, hermano, en que vamos a tener tal comunión con los hermanos, que vamos a compartir lo económico, que vamos a compartir nuestras necesidades, y que vamos a ser bendecidos y vamos a bendecir y vamos a ver la gloria de Dios, porque llegamos a tal dimensión que vamos a ver que ya lo material no es lo más importante, sino lo más importante de verdad es agradar a Dios y esperar su venida, porque estamos, hermano, a las puertas de su venida. Mire, no es para meter temor ni para nada, pero yo no sé si usted ve noticias, pero Israel está haciendo ya la paz con muchos en el Medio Oriente. Ya lo hizo con los Emiratos Árabes Unidos, ya lo hizo con Bahrein y con no sé quién más. Pero hermano, esta es una falsa paz. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir sobre ellos destrucción repentina. Pero esto marca un ciclo, aunque no querramos de verlo, que la venida del Señor está muy cercana. Pero en el libro de los Hechos encontramos también cómo Dios sobrenaturalmente obraba para evitar la muerte de sus discípulos. Ahí tenemos la historia del carcelero de Filipos, tenemos la historia, hermano, cuando los apóstoles fueron también sacados de la cárcel, cuando Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel. Vamos a empezar a ver cosas gloriosas.
Por eso yo le digo, si usted está pasando ahorita por pruebas, por momentos difíciles, por situaciones que no comprende, que no entiende, y yo tampoco, hermano, porque a mí también me está pasando, me están pasando el molino. Yo le digo, realmente es porque nos están preparando para ver la gloria de Dios. En el libro de los Hechos, que es un libro glorioso, hermano, se convierte hasta un Saulo de Tarso que odiaba a los cristianos. Y que cuando Esteban moría, él consentía que lo mataran, que sacaba, entraba a las casas y sacaba arrastrados a los cristianos. Ahora se convierte y anda predicando. Vemos hogares donde las hijas profetizaban y todos buscaban al Señor. Vemos lugares donde todos compartían unánimes. Vemos donde, hermano, el pañuelo de los apóstoles echaban fuera a los demonios cuando su sombra sanaba a los enfermos. Vemos cosas gloriosas, hermano. ¿Qué más no irá a hacer la iglesia? Pero, hermano, el precio es doloroso. Jesús lo pasó en el desierto, 40 días y 40 noches, siendo tentado por un maligno, por un abusivo, por un usurpador. La iglesia está pasando sus 40 días, hermano. La iglesia puede estar pasando su Getsemaní, pero cuando salgamos, vamos a dar la luz vida y vamos a entrar en una dimensión diferente, en una dimensión gloriosa en la que vamos a ver la gloria de Dios. Pero, hermano, tienes que entender que te están realmente pasando por momentos muy difíciles en su vida. ¿Para qué? Para que seamos testigos, no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Nosotros tenemos que estar claros, hermano, que tenemos que estar fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y que Él dijo un día, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a Dios, porque dice desecha al que me envió. Por eso, nosotros tenemos que estar claros, hermano, que vienen tiempos en que vamos a estar en una dimensión gloriosa, en una dimensión preciosa. Pero que, hermano, realmente va a ser difícil el poder llegar a dar la estatura del varón perfecto. Muchas veces se habla de esto. Muchas veces se dice, mire, hermano, vamos a dar la estatura del varón perfecto. Mire, vamos a tener que ser probados. Pero cuando uno, hermano, ya está siendo trabajado, hermano, hay veces siente que ya no puede. Es como aquella persona que está en un tratamiento contra una enfermedad. En determinado momento dice, ya no puedo, Señor. Prefiero morirme que seguir con esto. Prefiero morirme, ya no aguanto. Y el Señor le dice, si aguantas, te falta un poquito. Termina, y cuando termines, para estar sano. Igual nos pasa. Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser de esa iglesia gloriosa, quiero ser de los que voy a ver la gloria de Dios, quiero ser de los que quieren llegar a estar en otra dimensión. Pero mire, hermano, cuando estemos en la dimensión a la que Dios nos va a llevar, vamos a ser un héroe de la fe modernos. ¿Sabe por qué? Porque hagan lo que nos hagan. Yo estoy seguro que muchos de los que los mataron los leones que vemos en las películas, Esteban, los que fueron aserrados, ya no estaban ahí. Su cuerpo estaba ahí. Como cuando alguien fallece, ¿verdad? El cuerpo está ahí, lo pueden abrir, lo pueden hacer, lo pueden deshacer. Pero la esencia se ha creído en Cristo.
está con el Señor. Está ahí arriba, hermano. Por eso es que en Él vivimos y nos movemos y somos de su palabra. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos un linaje del Señor. Nosotros no somos un linaje cualquiera, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Pero sabe una cosa, ahora tenemos limitaciones temporales, porque no hemos alcanzado esa estatura. Tenemos limitaciones que no nos dejan llegar realmente a la dimensión gloriosa. Porque nosotros sabemos, hermano, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? Mire, algo que a mí me impacta es que realmente nosotros, hermano, tenemos que permanecer firmes, porque tal como dijo el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldos, vengamos a ser desechados. Tenemos que estar firmes, hermano, perseverando en la doctrina del Señor. Tenemos que saber, hermano querido, que nosotros vamos a pasar por diferentes dificultades, peligros, persecuciones, porque en el libro de los Hechos vemos a estos varones que fueron metidos a la cárcel, que fueron azotados, incluso Santiago lo mató Herodes, hermano, y esto era el propósito en su vida. Por eso es necesario que Dios levante gente, hermano, gloriosa, como Pablo y como Bernabé, que Bernabé quiere decir consolado, consolación, que vayan a fortalecer, como yo decía la otra noche también, vayan a fortalecer a los que están débiles en este momento, hermano, que este programa pueda fortalecer a la gente que en este momento tal vez está débil, pero diciéndole, hermano, mire, sé que está pasando por prueba. Sé que está pasando por batalla, pero sabe una cosa, es porque lo están preparando para ser del círculo selecto del Señor, de la iglesia gloriosa. No, usted no va a ser cualquier persona, usted va a ser de la iglesia gloriosa, hermano, de los que vamos a ver en medio, hermano, de un panorama sombrío, la gloria de Dios. En medio de una situación que aparentemente no se va a resolver, vamos a pasar, vamos a ver, y Dios nos está probando, pero al final de la prueba lo más importante es salir aprobados, porque hermano, cuando salgamos aprobados, el Señor nos va a dar la corona de la vida y nos va a llevar a una dimensión gloriosa a la cual solo llegó a su círculo íntimo. El círculo íntimo del Señor vio la transfiguración. El círculo íntimo del Señor fue el que vio Getsemaní. El círculo íntimo del Señor fue el que vio y conoció los secretos del Señor, y fue el círculo íntimo el que más se menciona en el libro de los Hechos. Los demás discípulos, las demás mujeres que corrieron, hermano y hermana querida, el día en que el Señor resucitó al sepulcro, fueron benditos, pero el círculo íntimo vio la gloria de Dios. Y yo y usted debemos anhelar, a pesar de las pruebas, ser de ese círculo íntimo del Señor. Por eso esta noche yo le digo, tal vez está siendo probado, tal vez está siendo afligido, tal vez está siendo, hermano, pasado por las situaciones que tú nunca esperaste pasar. Tú y tu familia, hermano, nosotros, le puedo decir,
Mi familia y yo estamos pasando por etapas muy terribles. No solo mi familia de mis hijos y mi esposa, sino también mis hermanos y mis hermanas. Estamos pasando por etapas bien fuertes, difíciles. Y es porque vamos a permanecer creyendo, vamos a permanecer siendo fieles, vamos a permanecer amando, vamos a permanecer creyendo, vamos a permanecer sabiendo que estas pruebas se están cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a permanecer sabiendo que lo que están haciendo es perfeccionándonos, nos están limpiando como el oro, nos están metiendo al horno. ¿Para qué? Para que en poco tiempo podamos ver la gloria de Dios, hermano y hermana, y saber que vamos a estar en el círculo íntimo de la novia, en la Virgen pura, en la que va a ser llevada, en la que en los tiempos del fin, hermano, va a tener una dimensión gloriosa que muchos van a anhelar, pero que no van a tener. Que han sido discípulos de Dios, sí han sido discípulos del Señor. Que fueron amados por el Señor, sí. Pero fíjese bien, hay 3 círculos. El íntimo de Dios, los que estaban cerca de Él y los demás discípulos. Yo no quiero estar ni cerca del Señor ni de los demás discípulos. Quiero ser de su círculo íntimo, de su círculo cercano. Por eso es que anhelo que me hable. Anhelo que Él me esté constantemente en comunión conmigo. Yo no quiero, mi querido hermano, ser del montón. Y estoy pagando el precio, creyendo en mi Padre, que lo que estoy pasando es porque Él está conmigo en medio del horno 7 veces calentado. Yo bendigo su nombre por esto. Y si tú estás pasando por eso, yo te digo a ti, hermano y hermana, date por bienaventurado. Date por bienaventurada. Porque es porque Dios te va a llevar a una dimensión gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, yo ministro esta palabra. A los que tal vez están fatigados ya, cansados, que ya no pueden, Señor. A esa gente linda que tal vez ya a esta hora de la noche se siente que tú le has abandonado en medio de la batalla. Pero, Señor, los buenos soldados se forman con entrenamientos muy severos. Y esto es lo que estamos teniendo, Padre. Una formación, porque somos de la generación que vamos a verte. Esta noche yo te pido con todo mi corazón por tu pueblo, Señor, para que en medio del fragor del entrenamiento, del fragor de la prueba, de la batalla, de la lucha, en medio de las situaciones adversas, no pierdan su fe, no pierdan su confianza, su esperanza, sino que ellos sepan que tú vienes pronto, Señor. Hoy, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús a pedirte, Señor, con todo mi corazón y con toda mi alma, que vengan tiempos gloriosos, Señor, sobre tu pueblo. Que todo enemigo, que toda obra del diablo, que nos des discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, autoridad sobre demonios, autoridad sobre seres espirituales de maldad y poder pelear la buena batalla de la fe. Oro por mis hermanos y hermanas que están enfermas, Señor. Oro por tu pueblo que está pasando por momentos difíciles, Padre. Oro por esa gente gloriosa, Señor, misericordioso, Padre. Oro por esa gente preciosa que está en medio de la enfermedad, de la escasez, de la prueba, de los momentos difíciles, Señor. Por esa gente preciosa que está pasando, Señor, por situaciones que no entienden y que no han logrado llegar a entender
que están siendo formados para llegar a ser parte de la iglesia gloriosa. Porque tenemos que llegar a entender que la iglesia, antes de irse, tiene que tener una imagen gloriosa. Tiene que verse la gloria de Dios en ella. Y que va a regresar como vencedora, tal vez golpeada, tal vez fatigada, quemada por el sol, Señor, pero victoriosa, Señor. Oh, que tu pueblo sea fortalecido, el que está fatigado, el que está cansado, el que esté en los hospitales, el que esté en las cárceles, el que tiene problemas con sus hijos, con sus familias, aquellos que no han logrado visualizar, Señor, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos diferentes. Tiempos de gloria, tiempos de misericordia, Señor, en los cuales entendemos que tú te has de glorificar. Hoy bendecimos tu nombre, Rey. Bendecimos tu misericordia. Bendecimos tu gloria, hermoso Rey. Y declaramos, Señor, que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Yo le ministro fuerzas al cansado, sanidad al enfermo, provisión al escaso en el nombre poderoso de Jesús. Vida al que se siente triste, fuerzas al que está fatigado, fortaleza al que se siente derrotado, bendición de Dios al que la necesita, Señor. Padre, y que podamos ver y visualizar, Señor. Hoy oramos por tu pueblo. Oramos por tu pueblo, por los enfermos, solo por mi esposa Delia, Señor, que está enferma, Padre. Ella necesita de ti. Mi hermano Julio, mi hermana Lidia, Padre, mi hermana Sori, mis hermanas Lili, tu pueblo precioso que necesita de la fuerza tuya. Dios, ayúdanos a permanecer fieles hasta el final y a terminar nuestra carrera con gozo. A los que están escasos, Señor, a los que están con problemas fuertes, Dios mío. Oh, que podamos extender nuestra diestra de compañerismo, Rey. Al que está necesitado, que podamos darle, que podamos compartir, Señor, con gozo la bendición que tú nos has dado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, bendecimos, Padre, y rogamos tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Padre, para que tú te glorifiques en medio de los tiempos y las circunstancias. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego esta noche, que tu pueblo pueda ver, Señor. Abre sus ojos espirituales, como hiciste con Giesi, para ver la gloria que viene sobre los que alcancemos ese nivel espiritual. Vamos a ver la gloria tuya. Bendice la radio, a la gente que le escucha, a los que nos escuchan en diferentes departamentos aquí en la capital, a mi hermano que nos escucha en Argentina, a nuestros hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, aún en Alaska, Señor, hagan la parte más alta de los Estados Unidos, Señor. Gracias por ellos. Los bendecimos a todos y cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando:
Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.